¿Alguna vez se han sentido hipnotizados por una aplicación o un sitio web incapaces de apartar la mirada de la pantalla? Esa magia tiene un nombre, se llama UX Writing, porque detrás de cada experiencia cautivadora en línea hay un UX Writer o un Content Designer que ha dominado su arte. El UX Writing es el corazón del diseño digital. Es la voz que guía al usuario a través de cada clic, a través de cada deslizamiento, creando una conexión entre humanos y máquinas. En este nuevo capítulo de DSpace, donde hablamos apasionadamente sobre diseño, acompáñame al fascinante mundo del diseño de contenido con Fabiola Puerta, una Senior Content Designer que ha dejado su huella en grandes empresas como eBay, Walmart o Rivian, la innovadora compañía americana de automóviles eléctricos. ¡Vamos! Bienvenida, Fabiola. Me da mucho gusto tenerte aquí como invitada. Muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta verte en tu proyecto personal también y te agradezco mucho este espacio que estás creando para otros diseñadores, para que podamos hablar más de nuestras experiencias y cómo podemos hacer esta comunidad de diseñadores de experiencia de usuario, ¿no? Y creo que tenías muchísima razón en esto que decías de cómo los que escribimos para diseño somos un poco los orquestadores de las emociones. Es verdad, esto es una cosa que a mí me gusta siempre recalcar, que el UX Writing o el diseño de contenido, el Content Design, como se llama aquí en Estados Unidos, es también utilizar las palabras para diseñar. Y esto quiere decir efectivamente crear una emoción, crear una respuesta en el usuario. Porque imagínate que tienes un diseño de flujos perfecto, ¿no? Entras, sales, clicas aquí, clicas allá. Pero si no hay ninguna palabra, si no hay nada que conecte, que el usuario pueda leer y entender y razonar y usar, ese diseño no va a funcionar, ¿no? Lo mismo cuando ponemos un montón de palabras para que el usuario, antes de hacer una función o una tarea, tenga que leer un montón, ¿no? Entonces se crea esa desconexión, ¿no? Entonces es cierto que las palabras juegan mucho con las emociones y los que trabajamos con las palabras en el diseño sabemos eso y somos los que hablamos por el usuario, los defendemos si quieres en el diseño, ¿no? Para que ese diseño tenga palabras simples, sea fácil de entender, fácil de memorizar, fácil de usar. Y hablando un poco como de tu viaje, de tu odisea, digamos, de cómo inició todo esto, ¿nos podrías contar un poco cómo fue tu camino? ¿Qué fue lo que te atrajo a este mundo, especialmente obviamente al UX Writing? Pues yo empecé hace varios años ya como periodista. Entonces a mí siempre me ha gustado escribir, ¿no? Es la típica historia de la chica que crecía leyendo libros, ¿no? Es exactamente eso. Sin romantizarlo mucho, a mí me gustaba mucho leer y escribir. Entonces cuando crecí, tuve la oportunidad de decidir qué quería hacer con mi vida, dije, pues haré periodismo. Entonces así empecé, ¿no? Empecé como periodista, trabajé muchos años en una agencia de noticias como corresponsal, y luego cuando me mudé a Estados Unidos, también trabajé como periodista, pero me mudé específicamente a California. Yo vivo aquí en el área de la bahía de San Francisco. Entonces lo que pasó fue que en esta zona hay mucha tecnología, como bien sabe todo el mundo. Mi casa queda a 7 minutos de Facebook, a 10 minutos de Google. Entonces tenemos muchas cosas de empresas de tecnología y yo pensé que una de las cosas que yo quería hacer era entrar en ese universo de tecnología. Y entonces así empecé, poquito a poquito, empecé flexibilizando mis habilidades, que eso es una cosa que me parece súper valiosa y súper importante para todos los diseñadores, ¿no? Que todos tenemos como un grupo de habilidades que se pueden aplicar en diferentes planos y plataformas. Entonces, eso fue lo que yo hice. Yo entendí que tenía esta habilidad de escribir y entender. Inicialmente comencé con 2 idiomas, el inglés y el español, con lo que aquí se llama localización, que es tomar los productos que están en inglés y producirlos en el contexto cultural del mercado al que se van a lanzar, ¿verdad? No solamente traducir, pero digamos, hacer una cosa que realmente sea relevante para el mercado. Empecé allí y luego empecé a mover y regresar un poquito a la escritura, a la creación de contenido. Y en ese camino he descubierto una cosa que a mí me apasiona un montón ahora, que yo me llamo como, si yo pudiera ser campeona de eso sería, se llama la microcopy o la copia pequeñita. Son todas esas palabras pequeñas o frases que uno utiliza dentro del contenido para guiar al usuario a terminar su tarea, ¿no? Que es muy diferente de, por ejemplo, la copia que uno hace para marketing. En marketing uno trata de expresar un poco más, no trata de hablar un poquito más. O la copia que hace, por decirte, un periódico.
en periódicos escribimos párrafos, ¿no? Y hacemos el típico cosa de la pirámide invertida, lo más importante arriba y vas bajando hasta lo que ya no te puedes cantar, digamos, ¿no? Aquí no, aquí todas las frases son importantes y el espacio es mínimo. Después de haber llegado a la escritura en el diseño, es lo que me hace quedar, digamos, porque me hace pensar más. ¿No? Claro, qué desafío, ¿no? Porque el microcopy, como dices tú, tiene un poco, como decías antes, ¿no? Como llevar al usuario a hacer lo que tiene que hacer, pero también es una forma de comunicación, ¿no? También es como que hubiese una conversación entre el sistema y la persona, y no solamente es llevar a esa persona a un lugar, sino que llevarla de cierta forma, ¿no? Por supuesto, y además una cosa que también me parece importante remarcar en esta creación de contenido es que asumimos que el usuario sabe algo. O sea, de pronto no sabe todo el flujo y es ahí donde las palabras del escritor importan mucho más, pero hay algo que él sabe, ¿no? Entonces también como creer que este usuario tiene una familiaridad o de pronto conoce, de pronto no el mismo producto, pero ha visto otros similares. Entonces también es tratar al usuario con ese respeto de el usuario es una persona inteligente y que solamente lo vamos a mí no me gusta esa palabra, pero es lo que sale, empoderar, ¿sabes? O sea, darle más herramientas de las que ya tiene para que termine de hacer lo que necesita hacer, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se traduce? Por ejemplo, en mi caso, escribir cosas que no sean demasiado técnicas, ¿no? O sea, una cosa que me parece a mí que es clave, es un truco que yo utilizo mucho, es cómo yo se le contaría eso mismo a alguien. ¿Cómo lo cuento yo eso, no? Entonces digo, prefiero decir, hay un error, o algo no funciona, o explico, y si te digo el error, te explico qué puedes hacer para solucionar, probablemente sí, porque eres un usuario que sabe usar cosas, sabe usar autos en este caso, entonces seguramente esto es algo que tú puedes resolver. Lo que hablamos en UX de entender el contexto, ¿no? En dónde se encuentra, en qué momento se encuentra el usuario. Exacto. ¿No? Por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me encanta, porque uno como escritor pues se esfuerza en escribir y quiere poner las mejores letras y las mejores palabras y las frases más finas, las más pegadoras, ¿no? Y me acuerdo que escribí 3 páginas de lo que se llama el onboarding, que es cuando explicas de qué va tu producto, ¿no? Este producto puedes usarlo para acá y con esto vas a hacer esto y vas a ser muy feliz usándolo, ¿no? Y lo llevamos a un estudio de usabilidad y la gente ni lo leía. La gente era como, ¿y esto qué es? ¿Y por qué me haces leer esto? Entonces eso fue divertido porque lo encontramos exactamente en yo creo que esa es una sociedad muy interesante la que hay entre el usuario, el UX researcher y el writer, porque ahí vemos, ¿no? O sea, yo puedo creer como escritor que esto va a funcionar perfecto, y la investigación lo prueba y te dice 3 páginas, eso es demasiado. Claro, es como un golpe de realidad, ¿no? Finalmente no, yo, diseñador, tengo que escuchar lo que tú haces o lo que tú quieres, ¿no? Exacto, sí, eso es exacto, es un golpe de realidad total, o sea, es como, ok, mis 3 páginas no eran tan bonitas, vamos a reducirla a 1, que fue al final lo que pasó. Nosotros no somos una cosa que se incluye al final, no deberíamos ser. Las palabras no son algo que se incluye al final. Nosotros tratamos de ser parte del producto desde el principio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las métricas nos deben aplicar también a nosotros, no por separado, sino también dentro de ¿no? Cómo se usó, la tarea que el usuario quería cumplir se hizo, hubo algún bloqueo, el usuario no entendió. Todo esto tiene que ser parte de cómo se mide el éxito de los escritores y del producto en general, me parece a mí. ¿Qué métricas te parece a ti que serían como ideales para, en el fondo, tú sabes que lo hiciste bien o lo hiciste mal? Para mí tiene que ver mucho con los test de usuarios. Esa es la primera cosa, test de usuario. Segundo, cuando el producto está ya en el público, ya está lanzado, ¿no? Me parece que es importante saber si causa alguna confusión, si está bloqueando o previniendo al usuario de cumplir lo que se quiere que cumpla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los autos, cuando trabajaba yo en autos, me tocaba escribir sobre estos sistemas avanzados de manejo, ¿viste? Que hay como, bueno, una comparación como Tesla, ¿viste? Que Tesla tiene una cosa que se llama el autopilot, que permite que el usuario, por ejemplo, saque las manos del volante porque el auto va a cumplir ciertas tareas, ¿no? O sea, no para que se descuide, pero o sea, digamos que permite estos momentos de pausa, de distracción, entre comillas, si quieres,
para que el usuario pueda cumplir alguna otra cosa y el auto se hace cargo del manejo por un momento. Entonces, ese tipo de sistema lo tenía yo también en mi trabajo, entonces me tocaba como escribir ese tipo de cosas y entonces las métricas para mí en ese caso era el usuario sigue seguro, está manejando con seguridad, estoy distrayendo al usuario cuando el mensaje aparece, ¿no? El usuario cumple la función de retomar el volante cuando lo tiene que retomar porque hubo alguna cosa externa que está indicando al sistema que el usuario tiene que tomar el volante. Sí, entonces yo creo por eso que está como muy ligado, ¿no? Depende mucho del producto para mí y depende mucho del contexto y eso que está muy ligado a todo el conjunto. O sea, no es una pieza por aparte, es parte de. Entonces a mí me parece que el éxito también se mide en general con todo el producto. Claro, y justamente el caso que comentabas del autopilot, que es literalmente soltar el control, ¿no? Y en una situación tan estresante como lo es manejar, ¿no? Ahí en el fondo tú te tienes que centrar en la ansiedad que ese momento produce, me imagino. Y más que todo es en la seguridad del usuario, ¿no? Porque, bueno, ese es otro tema de por qué autopilot se llama autopilot, pero a mí me parece que eso crea esta expectativa de que el usuario no tiene que hacer nada. No era el caso en donde yo trabajaba antes, le llamábamos de otra manera, sistemas de asistencia de conducción, etc. Entonces, la importancia en ese momento era no distraer al usuario con un montón de información, ahí la microcopy, darle la información cuando lo necesita, ya si va a haber un choque o algo, o sea, unos segundos antes de avisar. Y también había mucha interacción con el diseño visual, que es otro de nuestros grandes socios en el diseño, ¿no? Los diseñadores de User Interface, interfaz de usuario, me parece, ¿no? Sí, UI. De UI, entonces los colores que le ponen, los sonidos que le ponen, el movimiento que le ponen. Entonces, todo eso yo creo que era lo que formaba este producto y hasta ahora ha sido muy, a mí está, hay un montón de autos manejándose y no pasó nada hasta ahora. Entonces, fue cumplida, bueno, diría yo. Esa misión cumplida, sí, puntos para el equipo y para ti. Puntos para los escritores, sí. ¿Y qué te produce esta sensación de ver lo que tú creaste como allá en el mundo, ¿no? Vivo. Esta es una cosa que no sé cómo explicar, pero me encanta porque tiene que ver un poco en mis días de periodista, ¿no? O sea, a mí me gusta es escribir, y de pronto también hay un poco de ego en esto, ¿no? Escribir y que la gente vea, ¿verdad? O sea, yo me iba, hacía mis reportajes, publicaba y se publicaban en varios, porque era una agencia de prensa, entonces salía en varios lugares. Y esta es la misma sensación que tengo ahora, ¿no? Es como, alguien está leyendo lo que escribí y lo está usando y está haciendo bueno. Exacto. Pero con calma también, ¿eh? Porque tampoco creerme que ya uno porque escribe sabe todo. Yo creo que eso es una cosa que he aprendido bastante en general en mi carrera, es que no es posible saber todo, no es posible. Primero, o sea, uno tiene una cantidad de competencias y habilidades y conocimiento que vuelca hacia el trabajo, por supuesto, ¿no? O sea, no es que ahora voy a aprender a poner una coma. Pero también hay ciertas cosas que, como el producto, los productos y la realidad en realidad evoluciona tanto y tan rápido, siempre como toca estar como al día de cosas, ¿no? Y también cuando, ya te digo, como esa experiencia de las 3 páginas del onboarding que a mí me parecían fantásticas y yo ya había puesto el bonito y dije, ya, se entrega, y resultó que no. Entonces, eso creo que me parece como importante también recordar que no siempre estamos aprendiendo. Claro, ¿cómo se logra esa colaboración armoniosa, ¿cierto? Para que finalmente podamos entregar un buen producto en general, en total. Y esto es una cosa como difícil porque a veces depende de muchos factores, ¿no? En mi experiencia, lo que yo trato de hacer es siempre como establecer una conexión personal primero, ¿no? O sea, acercarme a la persona, hablarle, presentarme, explicar un poquito, ¿no? Yo hago esto, y ponerme al servicio también, ¿no? Esto es una cosa que a mí me gusta bastante, decir, ¿no? Si necesitas esto, yo te puedo ayudar, ¿no? Entonces yo trato de ponerme al servicio de otra gente y eso es una cosa que en general hago en mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar? Y lo que a mí me ha servido bastante es, primero, como tener este canal abierto siempre, ¿no? O sea, estar disponible y ser honesta también, porque a veces uno piensa que decir, yo te ayudo, es que estás 24 horas y dejas todo y ayudas, ¿no? Entonces, ser honesta en mi caso es decir,
yo puedo hacer esto en tantos días, o necesito esta información para hacer este trabajo, o necesito usar el producto para entender lo que voy a escribir, ¿no? O ya tenemos usability test, ¿puedo entrar en usability test? ¿Puedo ver tu script? Pareciera que nosotros como diseñadores también vamos sufriendo una especie de transformación personal, ¿no? O sea, probablemente la Fabiola de hace años atrás no es la misma de ahora. ¿Alguna experiencia que haya dejado una huella y que te haya dejado muchas lecciones en ese sentido? La verdad, todas las experiencias que he tenido han sido de aprendizaje. ¿No? En mi última posición, en el último trabajo que tuve, por ejemplo, esa transformación personal sí me tocó. O sea, realmente es como cómo presentar mejor mi trabajo, ¿no? Cómo hablar más por el... O sea, también creo que es una cosa que entendí, fue no solamente es una persona escribiendo, es como, ¿quién más está alrededor mío? ¿Qué otros escritores van a ver alrededor mío? ¿Cómo afecta mi trabajo y cómo afecta mi actitud a otros escritores al lado mío y al equipo, ¿no? En general, ¿no? Entonces, ¿estoy siendo un bloque o estoy siendo un facilitador, ¿no? Entonces, esto a mí me ayudó bastante. Antes de eso aprendí también como aquí la frase se llama stand for yourself. Esto es como, no pelear por ti mismo, pero como defenderte en el sentido tranquilo del asunto, ¿no? Es como decir, mira, estas son mis habilidades, esto es lo que yo traigo al equipo, y esto es lo que a mí me parece justo que suceda después, ¿no? Entonces, eso a mí me enseñó bastante. Me enseñó cosas también las que no quiero hacer. También aprendí las cosas que no quiero hacer. Y eso fue como más revelador. Eso fue más revelador todavía. Fue como, wow, esto yo no quiero. Ni ser ni tener. Entonces, fue como... O sea, me emociona porque fue como tener el coraje de también decir, ok, ¿quiero seguir o quiero parar? Sí, es como un equilibrio el que hay que estar todo el tiempo buscando, ¿no? Cuando trabajé en eBay en un momento, en mi vida, 5 años maravillosos, la pasé súper, aprendí un montón. Y una de las cosas que más me gustaban era que yo sabía que estábamos ayudando a los usuarios a crear sus pequeños negocios. Y teníamos gente que venía y se hacían reuniones, ¿no? A nivel de toda la compañía, donde venían los vendedores y recibían premios porque habían sido buenos y contaban sus historias de transformación. Entonces, a mí me gusta esa idea de poder realmente ofrecer algo con la escritura, ¿no? No solamente decir, pues ya yo escribo un montón, qué bien, qué lindo, pero ¿y qué más puedo dar, no? Entonces, yo creo que estoy en esa fase ahora donde, okay, ¿qué realmente puedo dar con mi escritura, no? Y ojalá que ese sea un proceso para todos los escritores, ¿no? Que en algún momento todos, después de pasar, yo también he trabajado 12 horas, he trabajado en unos horarios locos, de 3 de la mañana a 7 de la mañana. Eso se hace, es como, todos pagamos piso, como se dice en Perú, decimos pagar piso. Sí. Pero ya una vez que eso pasa, ¿no? Entonces, hasta cómo vas evolucionando profesionalmente, creo que también es una cosa bien, bien bonita de observar y de entender, ¿no? Ya que estamos con una gran UX Writer, me encantaría como entrar un poco más en el tema del UX Writing, porque hay muchos subtemas que son muy interesantes desde el punto de vista de la escritura, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de lo que era el tema de la localización y la globalización, ¿no? ¿Qué desafíos crees tú que existen cuando yo tengo que adaptar un contenido para diferentes culturas, contextos lingüísticos? ¿Cómo ves esa parte? La localización y la internacionalización, que se llama aquí, son esos dos procesos que no necesariamente hacen parte del UX Writing, pero tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque la copia que se crea en el diseño es normalmente enviada a traducción, ¿no? Entonces, ya ahí, eso para mí ya es una cosa que es principal de entender, ¿no? O sea, los traductores normalmente reciben lo que aquí se llaman strings, ¿sí? Se reciben, digamos, una frase o una palabra suelta o un grupo de palabras, ¿verdad? Que el espíritu de hacer la traducción a gran escala a veces se repiten, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tienen contexto, sino que simplemente te presentan como una línea, ¿verdad? Entonces, eso ya para mí es un problema porque sirven para las empresas porque te permite producir una cantidad de contenido mayor, pero de pronto retira el contexto del diseño, ¿no? Entonces, esto es una cosa primero de entender. Luego, la otra cosa que es interesante en el proyecto, en los procesos de localización, es que hay muchas palabras que son muy comunes, por decirte, en el idioma
fuente, en el idioma original, y que no tienen una correlación directa en el idioma al que van a llegar, el idioma target, que se llama, ¿no? Source and target. Por ejemplo, en mi última empresa teníamos, porque hay una cosa que también podemos hablar de eso, se llama la voz y el tono del producto, ¿verdad? La voz es tu personalidad y el tono es cómo te expresas, ¿no? Un tono puede ser triste, alegre. Entonces, la voz y el tono de mi producto anterior era muy amigable, muy directo, muy franco y, si recuerdas, era alguien que maneja autos. Entonces, es como que te estoy hablando, ¿verdad? Te estoy hablando oralmente en la copia. Entonces, había una expresión en inglés que se llama never mind, ¿verdad? ¿Quieren hacer esto? ¿Quieren hacer lo otro? Y una de las opciones era never mind. Nevermind es literalmente no importa, ¿verdad? Entonces eso se mandaba a otros mercados, ¿verdad? ¿Cómo traduces el nevermind en español, en México, en francés, ¿verdad? Claro. Cuando en realidad podrías utilizar una cosa que se llama cancelar, ¿verdad? Pero porque queríamos nosotros sonar como seres humanos en el producto, decíamos never mind, ¿no? Entonces esto era una fuente de preguntas de los traductores pobres, siempre estaban mandando, ¿esto qué quiere decir? Qué complicado, ¿no? Porque una misma palabra o frase en otro idioma o cultura, porque ya sabemos que incluso hablando español ya a veces nos cuesta entendernos, ¿no? Claro, porque no hay una correlación directa, ¿verdad? Esa es una parte. Luego, otra parte interesante también tiene que ver con las traducciones automáticas. No voy a hablar mal de la inteligencia artificial. Yo creo que hay que entenderla. A mí me gusta hablar de eso, pero con cuidado, porque la inteligencia artificial en escritura ya existía hace rato. O sea, teníamos Grammarly, teníamos Writer, teníamos Hemingway, y los escritores que no hayan usado eso mienten. O sea, todos hemos usado eso en algún momento. Ahora lo que ha pasado es que yo creo que la gente está pensando que la inteligencia artificial tiene todo el control del contenido que crea, que es el problema, me parece a mí, ¿no? Entonces, volviendo a la localización, si haces una traducción, digamos, de Google Translate, agarras tu producto en cualquier idioma y lo traduces en Google Translate, no va a sonar bien. Te puedo repetir. Traducción automática no suena bien, porque suena robótica, porque hay errores de concordancia, porque la voz puede ser formal o informal, no lo saben, ¿verdad? Suena muy artificial, ¿no? Suena muy artificial. La inteligencia artificial te va a crear cosas artificiales. Eso requiere todavía un escritor, un editor, alguien que lea tu copia, alguien que adapte la copia, ¿verdad? Por supuesto, resuelve el tema a nivel de volumen. Si te estás traduciendo un libro y lo quieres traducir del español al inglés, seguro te va a ayudar, pero no va a ser perfecto, ¿no? Y la otra cosa también que veo en las cosas de localización es que, por ejemplo, sistemas de pago, sistemas legales, ¿verdad? A veces a un sistema de pago que funciona en Estados Unidos no va a funcionar, digamos, en Brasil, no es lo mismo, ¿verdad? Pero tú quieres llevar tu producto de Estados Unidos a Brasil, entonces vas a tener que crear un flujo distinto de pago para ese mercado, ¿verdad? Y por ejemplo, yendo al tema de las cuotas, en México creo que ni siquiera le dicen cuotas, ¿no? Es como meses sin intereses. ¿Sí va? Y si tú no sabes eso, puedes cometer un error, ¿no? O sea, puedes hacer que nadie te entienda. Por supuesto, exacto, ahí está, ¿viste? Ahí tuvimos un problema de localización. Y hablando un poco sobre el poder de las palabras, ¿no? Las palabras pueden hacer muy bien, pero también pueden hacer muy mal, ¿no? ¿Cómo ves tú el tema del dilema ético, ¿no? Relacionado a ciertas palabras, frases en el UX Writing para persuadir también, ¿no? ¿Y cuál es la responsabilidad del escritor en garantizar esa integridad, ¿no? Yo veo dos cosas de ese lado. Veo lo que se llaman no sé si la traducción directa es diseños oscuros o dark designs, cuando utilizas, como por decirte, modales o cajitas de diálogo que no te permiten avanzar hasta que tú consumas algo dentro de esa cajita. Puede ser una opción, puede ser información, puede ser, no sé, algún tipo de información que de pronto el usuario no quiere, pero no puede sobrepasar porque está presentada de tal manera que te hace o hacer clic en ella o leerla. Y luego la otra es, a mí me parece que tiene que ver un poco con la experiencia de cómo uno escribe. Yo creo que es muy fácil y un poquito flojo escribir, que todo está perfecto, ¿verdad? Por decirte, aquí está mucho esta cosa de
vapes, ¿cómo se dice? Esos cigarros electrónicos, ¿verdad? Sí. Que tienen sabores y que tienen olores y que son súper atrayentes para los, sobre todo los adolescentes, ¿no? Entonces, yo el otro día leí que en uno de los empaques de estos cigarros electrónicos, la presentación era como excelente, o sea, la persona que había escrito eso decía, tú vas a tomar esto y vas a sentir que estás en el trópico con los sabores del coco y la piña, y si quieres limpiar tu habitación vas a tener toda la fuerza de hacerlo. Es como, ¿por qué me prometes algo que de pronto no va a ser verdad para mí? Entonces, a mí el overpromising, el prometer demasiado, me parece que es una cosa que uno tiene que ser súper crítico con su trabajo y entender que no puedes prometer cosas que de pronto no van a ser verdad. Y eso es aplicable para cualquier cosa, para periodismo, para marketing, para UX, para legal. Eso tiene que ser una cosa básica de alguien, del escritor. Eso yo creo que es la responsabilidad del escritor, ¿no? Yo creo que hasta que no vemos el impacto que esto tiene, es complejo, ¿no? Que finalmente una frase, una palabra va a llegar a millones de personas, ¿no? Pero una cosa regresando a la idea, o sea, esa es la idea del autopilot, ¿verdad? Si yo te digo piloto automático, yo entiendo que yo no tengo que hacer nada porque hay un piloto automático, alguien lo va a hacer por mí. Entonces ahí, por ejemplo, a mí me parece delicado porque en realidad no es así. Los sistemas, en el caso específico de sistemas de manejo avanzados, te ayudan a manejar, facilitan el manejo, pero no manejan por ti. Finalmente es hasta dónde llegamos con el tema ético, de cuando la venta pasa a ser un poco sucia, ¿no? Digamos, oscura. Sí, tal cual. Y también regresando un poquito al tema de inteligencia artificial, si usas el chat GPT, que se llama, ¿no? Hay otros más, pero si te fijas, si lo miras con ojos críticos, te vas a dar cuenta que esas son siempre en positivo y siempre todo es genial, ¿no? Todo es como cuando tú le pides al chat que te haga no sé, pues que te arregle tu currículum, vite, ¿verdad? Te pone como que has ganado, o sea, todo, o sea, eres como súper. Entonces, yo creo que esa no sé cómo, supongo que está recién en sus primeras años, orígenes, qué sé yo, pero es como extremadamente positivo y eso a mí me parece falso, es falso, pues ahí es donde suena falso, porque nada puede ser a 100% perfecto. Eso yo creo que es una cosa básica de tener pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico, leer, entender qué estamos escribiendo, qué queremos realmente hacer, y hay una línea donde dices, ok, escribo para que mi jefe esté contento o escribo porque este producto va a servir a alguien, ¿no? Entonces ya eso ya depende de cada uno, me imagino. Exacto. Y pasando un poco al rol del UX Writing mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser como este impacto del UX Writing, un poco lo que tiene que ver con asistentes de voz, chatbots, inteligencia artificial, obviamente, para darle una personalidad al sistema, ¿no? Yo creo que está cambiando. O sea, básicamente lo que yo veo ahorita, desde aquí, desde California, Bahía, San Francisco, es que hay un montón de cambios pasando rápidamente. ¿Y eso qué quiere decir? Para mí quiere decir que no es que toda esta inteligencia artificial vaya a eliminar nuestros empleos, pero los va a reducir, ¿no? Y entonces yo lo que creo es que nosotros como escritores tenemos que mirar el enemigo a los ojos, si quieres, ¿no? En el sentido de usar el chat GPT y entenderlo. Hay una cosa que también ocurrió hace unos años atrás, es que nosotros los escritores cambiamos los nombres. O sea, siempre seguimos escritores, pero en un momento éramos UX writers, ahora nos tratamos de llamar diseñadores de contenido, content designers, para que las palabras no lleguen simplemente al final del diseño, sino para que estemos incluidos desde el principio del diseño. Entonces, yo creo que eso es una cosa interesante de ver en el futuro, ¿no? ¿Cómo podemos aportar a este producto desde el punto de vista del diseño? Lo que a mí me ha pasado antes en otros trabajos es que he encontrado gente que te dice, pero yo también sé escribir, ¿por qué no lo puedo escribir yo? O jefes que te dicen, ¿no? Pero aquel diseñador, aquel researcher, aquel UI, sabe escribir, pues que lo escriba esa persona, ¿no? Y entonces ahí entra mucho la idea de la voz y el tono, la personalidad del producto, ¿no? Porque seguramente la persona indicada escribe maravilloso
y yo también, y otro tercero bien, pero entonces ya se crean tres voces distintas, ¿no? Entonces, una de nuestras funciones es mantener esa coherencia de la voz, mantener esa coherencia de personalidad. Si decimos que vamos a utilizar un botón que va a decir cancelar, en vez de decir no importa, entonces cada vez que venga alguien y diga, pongámosle no importa ese botón, ojalá vamos a decir, no, pues ya tenemos un acuerdo, ¿verdad? Una guía de estilo donde decimos que se va a llamar de esta manera. Y vamos a ser formales o informales, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos todavía mucho que aportar, pero que tenemos que tener como más flexibilidad. Otra vez viene la flexibilidad de las habilidades para analizar la realidad, analizar las nuevas herramientas y desde esas herramientas apoyar, ¿verdad? Decir, ok, tú necesitas esto, ok, déjame que yo te cree el prompt, déjame que yo cree el script. Permíteme ver cómo funciona este prompt que he escrito, un A/B test, cómo ha funcionado esto que he escrito el chat, inteligencia artificial versus este editado. Veamos qué funciona mejor. Claro, como decías antes, la inteligencia artificial es como básicamente una herramienta, no va a reemplazar la empatía ni la sensibilidad que tiene el humano por ahora, y por eso también es tan importante demostrarle al resto del equipo las diferencias, ¿no? O sea, cómo funciona una frase versus la otra y cómo se va a sentir la persona que lo está leyendo dependiendo del contexto, ¿no? Exactamente, sí. Y los chats, los chatbots, por ejemplo, a veces son muy frustrantes, ¿verdad? Porque imagínate, tú llegas a un chatbot porque quieres reclamar algo y se te abre una cajita que te dice, hola, ¿cómo estás? Está contenta la persona y tú estás frustrado, ¿verdad? Y como, quiero resolver mi cosa. Y te manda una lista o te presenta una serie de botones con opciones y tu opción no está. ¿Y qué haces en ese momento? Entonces, bueno, creemos una que diga otra, o entonces ahí tú puedes meter información, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas necesitan definitivamente un pase humano, alguien, ¿verdad? Ojalá que alguien con experiencia en escritura que permite entender que es cierto, hay una emoción ahí, estamos tratando con gente que, o de pronto quiero hacer esta cosa rápida, de pronto estoy ok, pero quiero hacerlo rápido y tengo que pasar por 3, 4, 5, 6 selecciones del botón. ¿Podemos hacerlo más corto? Vamos a hacerlo más corto. Entonces... ¿Y alguna lección que hayas aprendido en tu carrera de UX Writer que te gustaría compartir con nuestra audiencia? Para UX Design, lo que a mí más me ha ayudado creo que es esta sensación de siempre como tener esta percepción de, ok, no es una cosa personal, vamos a hacer un buen producto. Ojalá juntos vamos a hacer un buen producto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que esta curiosidad es de preguntar, como de decir, oye, ¿puedo usar tu producto? Oye, ¿tú qué haces? ¿Cómo me puedes ayudar tú? ¿Te parece bien lo que he escrito? ¿Quieres darle una mirada, por favor? Mira, aquí está mi documento, está abierto. Te invito a que participes en mi Figma Fire. Esta es una buenísima. Inviten a la gente a participar en su Figma Fire, en su archivo de Figma para que todo el mundo colabore, ¿no? Sí, este tipo como de tranquilo. No sabemos todo, es imposible saber todo. Pero es mucho mejor acercarse a esas experiencias con la intención de aprender, con la intención de preguntar, con la intención de, como, ¿sabes?, activar el cerebro y decir, ok, ¿me vale escribir como 2 párrafos de esto? ¿O puedo hacerlo en menos o en menos? Ese es más fácil, ese es más difícil, perdón, escribir como cosas pequeñas que sean de impacto, ¿no? Entonces, no sé si es una lección, pero ser curioso sirve bastante. ¿Cuál dirías que es tu sello, tu gran sello que tú imprimes, ¿cierto? Como Fabi Puerta en lo que haces. Eso, que yo soy muy curiosa, pues me gusta tener el cerebro activo. O sea, aquí dicen engage, ¿no? No es comprometido, es como más como... O sea, me da curiosidad aprender cosas que no son fáciles. Entonces, de pronto tengo que entender algo difícil para poder hacerlo fácil cuando escriba. Entonces, eso me gusta mantener esta curiosidad y estas ganas de aprender. Y ojalá tratar bien a la gente cuando trabajo con ella. Espero que sea eso una cosa que la gente recuerde. Pero sí, por lo menos tratar de ser... Mira, los trabajos son trabajos, son una parte de nuestro día, ¿no? Entonces, ojalá pasarla bien con la gente, aprender con ellos, ¿no? Tratar de llevarla bien y ya. Muchísimas gracias por estar en este espacio. La verdad que es un placer también conocerte un poco más como profesional. Mucho éxito en lo que se venga.
No, y muchísimas gracias a ti por invitarme, Tito, realmente te agradezco, estoy muy contenta que tienes tu proyecto, ojalá que te salga todo súper, que tengas muchísimo éxito en esto, y Muchas también te agradezco la conversación, te agradezco el espacio y te deseo lo mejor. gracias. Un abrazo y Un hasta abrazo. pronto.